cordial saludo. Esperamos que se encuentren muy bien y el día de hoy, junto con mi grupo, vamos a exponer el capítulo 1 del libro número 2, llamado Temas de Filosofía del Derecho, junto con mi grupo. El capítulo 1, titulado Noción de Filosofía del Derecho. Mi grupo está conformado por Ana Gabriela Sierra Vargas, Juan Esteban Naranjo Torres y por mí, María Paula Saavedra Vallarino, del grupo A. La filosofía. El texto inicia induciéndonos a las preguntas de qué trata la filosofía del derecho, qué es, qué significado tiene. Principalmente nos conduce a que la primera persona en utilizar la palabra filósofo fue Pitágoras, quien tuvo una conversación con Leonte. Él le preguntó a Pitágoras qué ciencia estudiaba. Pitágoras dijo que no sabía, pero que él sabía que era filósofo. De allí, Pitágoras mencionó que los filósofos eran estudiosos de la sabiduría. Este concepto agradó bastante en la posteridad y todo lo que sobresalía en el conocimiento de la sabiduría se designó en adelante con el nombre de filósofo. Anteriormente se les llamaba sofistas a quienes se dedicaban al estudio de la sabiduría, esto es, sabios. Pero Pitágoras no quiso llamarse sabio, así que se refirió al término filósofo. Debemos evitar confundir ciencia con sabiduría. La ciencia estudia la realidad en sus causas próximas y aparentes, y por ello se dice que es un saber fenoménico. En cambio, podemos ver que la sabiduría traspasa la mera experiencia e intenta llegar a las causas últimas y más radicales, así como al íntimo ser de las cosas. Con esto claro, el filósofo tiende a la sabiduría, pero reconoce sus limitaciones y se tiene a sí mismo, más que como un poseedor de sabiduría, como un buscador y estudioso de ella. Una actitud realista y modesta es de parte de los filósofos, y de ninguna manera tienen una forma de pensar pesimista. La filosofía parte del optimismo racional. La razón, puede alcanzar verdades sobre la realidad. Características de la filosofía realista. Con respecto a lo que vimos anteriormente, en este punto se va a aclarar la línea de pensamiento filosófico que el libro considera como la más acertada. La línea de pensamiento filosófico es en la que se asienta el sistema de filosofía del derecho desarrollado en este punto. Este se basa en el humanismo occidental. Este tiene distintas corrientes como pensamiento epistemológico y antropológico. El antropológico siendo la manera en cómo entendemos al hombre y el recto obrar de él. Estas dos líneas adoptan tesis estoicas. Los principales aspectos epistemológicos y antropológicos son el conocimiento al ser, penetrando más allá y alcanzando la ciencia y la naturaleza. También nuestra razón, ya que puede conocer más adentro de lo físico a los seres, esto es su dimensión metafísica. También que el hombre es capaz de conocer la verdad a través de la razón. Y la razón de justicia, que es dar a cada uno lo suyo. Y de ahí se construye el realismo jurídico clásico. También podemos ver en un plano moral, en el que vienen objetivos con el cual están la distinción de cosas buenas y de cosas malas, frente a las diferentes opciones que tenemos nosotros. Acá es en donde el hombre debe guiarse por una recta razón, por lo que reconoce el bien moral, siendo esto como otro aspecto del optimismo racional. El hombre es persona y es dotada de dignidad ontológica, por lo cual tiene naturaleza de dimensiones entre lo justo y lo injusto, que esto es inherente a la dignidad. Se llaman derechos y deberes naturales. Y también esto se llama como derechos humanos. Filosofía y experiencia. La filosofía cuenta con principios supremos. Pasa los primeros principios, los cuales son
metaempíricos y accesibles a la razón. Podemos ver que hay corrientes empiristas. Estas reducen todo conocimiento a la experiencia. Cabe aclarar que en esta reducción no es experimental, sino de carácter racional. Lo metaempírico se refiere a la esencia misma de la realidad que nos pone de manifiesto y no se agota con las percepciones experimentales. Ninguna ciencia empírica puede decir que la filosofía supera la experiencia, puesto que los primeros principios son metaempíricos. La dimensión metaempírica y la empírica no son dos mundos diferentes, solo se constituyen a uno, el mundo de lo real existente. Son dimensiones inmanentes de la misma realidad. El conocimiento filosófico igual está ligado a la experiencia sensible. Esta es una de las formas de llegar al conocimiento a través de lo que podemos percibir por los sentidos. Para poder acceder a lo metaempírico se tiene que hacer a través de la experiencia sensible. Así la filosofía depende de los materiales como los sentidos, como las primeras condiciones del saber. La filosofía penetra en lo empírico. Una construcción filosófica separada de la experiencia no es aceptable porque rompería la unidad que existe entre la realidad. La filosofía conoce la experiencia y desde esto se implican los datos no sensibles, lo inteligible, aquello a lo que se puede acceder a través del conocimiento, es decir, con el intelecto y sin mediación de los sentidos. Vemos que los principios del ser es el saber filosófico y esto comienza por la experiencia sensible. Principios filosóficos básicos. Para resolver los problemas de la filosofía del derecho, se cuentan con tres principios básicos. El primero es la participación, el segundo es la analogía y como tercero tenemos la finalidad. El del principio de participación. Este se refiere a que el ser no se da, sino que se tiene recibido. También a que hay grados del ser. En este participan todos los animales o todos los que tienen vida, como las plantas. También participa el universo, debido a que éste no tiene ser por sí mismo. Se refiere a que el único que tiene ser por sí mismo es Dios, por su plenitud y su perfección. Como segundo tenemos la analogía. Esta nos dice que se tienen grados y no se aplica del mismo modo a todos los entes ni a todos los seres. Esto es referente a los grados análogos. Sus seres y perfecciones no se predican del mismo modo a todo, pues debido a que la analogía es la relación de semejanza entre cosas distintas. Como tercer principio básico es la finalidad. La finalidad nos habla de que todo ser y toda acción inteligente está ordenada hacia un fin. Este es el encontrarle sentido a su vida con un propósito. El fin supone el orden y la perfección que compone la esencialidad de nuestro ser. La desorganización con respecto al fin corrompe la esencia de lo que somos. La finalidad es un principio total. Continuando con lo que dijo mi compañera María Paula, nos encontramos con los principios filosóficos básicos desde el punto de vista del ser. El primero es el principio de la participación, donde se considera de que el ser no es recibido, sino más bien dado, lo que quiere decir de que cada ser se le asigna lo que debe de ser, y que en este mismo contexto se ven reflejadas las categorizaciones o los niveles en los que se encuentra cada ser, donde el primero son los inanimados, que se dice que son seres de vida de grado inferior, y los segundos son los animados, los que poseen vida y se consideran superiores. En este contexto de ideas nos podemos referir a un grado mayor progresivo, del ínfimo, desde el más ínfimo hasta el mayor o hasta el superior, donde el primero son los vegetales, los segundos los animales y los terceros está denominado el hombre como ser superior, donde en esta categoría de hombres se encuentra el varón y la mujer. El segundo principio es de la analogía, que como ya se mencionó en el principio de la participación,
todos los seres se van categorizando en conjunto, pero en este principio de la analogía se dice de que cada grado debe ser análogo. Aristóteles en principio mencionaba de que el ser se dice de muchas maneras y que además todos los seres contienen en él su huella o vestigo. Después de estos dos principales principios, el principio de la participación y el principio de la analogía, nos vamos con el principio de la finalidad, donde se dice que todo debe ser categorizado y que toda categorización cumple con acciones que lo estarán llevando constantemente a un fin, y que este fin es el representante de la perfección ordenada, y que aunque no sea fácil descubrirlo, es primordial para tener un principio total en sí mismo. Como segundo ítem encontramos la filosofía especulativa y la filosofía práctica. En la filosofía especulativa encontramos que tiene como objeto el conocimiento del ser y los principios del conocimiento, que esta filosofía especulativa va más allá del conocimiento científico y que intenta estudiar los entes y cuál es el sentido de estos. En contraste con la filosofía especulativa y la filosofía práctica, se dice que la filosofía práctica se caracteriza por la ordenación y la habilidad de obrar o tomar acciones en la sabiduría de actuar, que el objeto de esta filosofía práctica no es regular las conductas humanas, sino más bien guiar al hombre en cuanto a cómo debe ser y cómo debe tomar las acciones sabiamente a la hora de actuar. La diferencia entre filosofía especulativa y entre filosofía práctica es que en la filosofía especulativa se trata de enfocar en la esencia de las cosas y sus primeros principios, y que la filosofía práctica siempre estudia la acción humana y sus fines, siempre está en constante movimiento para orar, para actuar. En cambio, la filosofía especulativa se centra en el pensamiento. Continuando con las diapositivas, de acuerdo con lo que se propuso en los anteriores ítems y las anteriores exposiciones ya mostradas, se dice que la filosofía del derecho se entiende como el conocimiento de la realidad jurídica en sus últimas causas y su más íntimo ser, y que la filosofía del derecho es el conocimiento metafísico, que este conocimiento es más superior y mucho más profundo que el conocimiento científico. Además se dice que desde este concepto se generó trabajos o nacieron disciplinas científicas tales como la metodología jurídica o la teoría general del derecho, y que en los más recientes tiempos también se generó o nació la teoría del derecho por el autor de Res Theoria. En la presente diapositiva continuamos con el origen del hombre y la formación de la disciplina. Se empieza con que el pensamiento filosófico del derecho nace en Grecia, y aunque de alguna otra forma se targiversa lo que quería decir Platón y Aristóteles sobre sus ideales, las posturas que ellos planteaban y las observaciones que tuvieron han tenido repercusiones en el derecho. Como segunda idea, Tomás de Aquino establece el pilar del derecho por medio de obras, tratados y comentarios sobre la filosofía del derecho, pero hasta el siglo XVII no se tenía en claro el término de la filosofía del derecho. Sin embargo, en el siglo XIX se entendía por lo que se conoce en la actualidad filosofía del derecho, como derecho natural o jus naturals, pero se cambió el estudio del derecho natural debido al repudio al racionalismo y se cambiaron los nombres de las obras que existían sobre el tema filosofía del derecho, simplemente por lo que ya comenté, el repudio al racionalismo. Como cuarta idea principal, Tomás de Aquino trató de la ley al derecho natural y de la ley al derecho positivo. Antes de esto, los autores hacían filosofía del derecho sin saberlo y denominándola de manera errónea como derecho natural, pues el problema era que se mezclaba con los datos bíblicos y derecho positivo, situación que llevó al cambio del pensamiento y la evolución del término. Ya para concluir estas cuatro ideas principales, decimos que el derecho natural quedó completamente transmutado y que tanto en su terminología como en la forma en la que era entendido, pues se consideraba parte del derecho en la esencia, en la misma esencia. Sin embargo, delimitaba la parte eclesiástica, natural y positiva del derecho, acuñado el nuevo término filosofía del derecho. Dimensión especulativa y dimensión práctica. Los últimos cuatro subtemas del libro Noción de Filosofía del Derecho son
dimensión especulativa y dimensión práctica de la filosofía del derecho, función y sentido de la filosofía del derecho, y filosofía del derecho y experiencia jurídica, los cuales expondré a continuación de manera más específica. En el primero, dimensión especulativa y dimensión práctica de la filosofía del derecho, el autor expone que la realidad jurídica es una praxis desde el punto de vista de norma y del cumplimiento de la misma. Por otro lado, la ciencia del derecho es ciencia de la conducta humana, cuyo núcleo es acto de dar satisfacción al derecho. Dicha conducta requiere inmediatamente un saber, ya sea práctico o científico, de la acción humana. El autor también recalca que en la realización de derecho cabe un saber científico del mismo, puesto que en esencia es un conocimiento general dirigido a lo ya mencionado. Por ende, es un saber netamente práctico. En conclusión, la ciencia del derecho es el saber propio del jurista académico. El autor nombra el arte del derecho y la ciencia jurídica, los cuales son dos niveles del saber jurídico o ciencia jurídica en sentido amplio, puesto que ambos están netamente unidos porque son correlacionales para la correcta realización del derecho. La filosofía del derecho, en cambio, no es un nivel del conocimiento jurídico, es una ciencia filosófica autónoma, es especulativa, su misión es conocer por sus últimas causas la realidad jurídica, pero no construirla. Estudia el derecho, pero no lo realiza, no lo construye, pero eso no significa que no contribuya en la perfección del saber jurídico. Por su parte, el saber práctico está ligado con el oral y el hacer. El saber teórico es el conocimiento de los presupuestos, crítica, valor y sentido a este, es decir, que el saber teórico es útil para el saber práctico. En conclusión, en este subtema, la filosofía del derecho conoce la realidad jurídica y por ende proporciona sus principios supremos. El siguiente subtema es función y sentido de la filosofía del derecho. En este subtema, la filosofía del derecho tiene en principio como función brindar fundamentos y a su vez criticar. Es considerada una fuente de fundamentos debido a que proporciona los principios metacientíficos básicos que son necesarios para conocer la realidad jurídica. A su vez, existe una estricta dependencia entre la ciencia del jurista y los fundamentos filosóficos. El autor recalca que existe una división en el derecho en natural y positivo. Tanto la interpretación del derecho como la forma de actuar del jurista depende de la filosofía. Por ende, ningún sistema científico es independiente de un sistema filosófico. En cuanto a lo que juristas respecta, el autor nos expone que a algunos juristas les basta con saber y aplicar las leyes, pero aún teniendo esta manera de actuar tan mediocre en el ámbito jurídico, están empleando el positivismo realista, lo que indica que todo jurista, quiera o no, opera con rudamentos filosóficos. Em, Al final del subtema se nos dice que son muchas las decisiones jurídicas que dependen de supuestos filosóficos. Por ende, para ejercer con competencia es necesario que el jurista conozca la filosofía del derecho, debe tener un buen conocimiento epistemológico del mismo, pues en torno a este gira la norma, y en conclusión, el saber filosófico del derecho le da profundidad y de cierta forma validez al actuar del jurista. Finalmente, el último subtema habla sobre la filosofía del derecho y la experiencia jurídica. La filosofía del derecho usa el conocimiento metaempírico que va más allá de la experiencia jurídica, pero en esencia el saber filosófico parte de la experiencia, de los datos empíricos. La filosofía jurídica toma como punto de partida necesario a la experiencia jurídica. A su vez, se resalta en este apartado que la parte de la realidad jurídica es conocida como experiencia y por medio de esta se llega a conocimientos metaempíricos. La filosofía del derecho alcanza lo metaempírico real, es decir, se trata de dimensiones que trascienden a la experiencia. El autor nos dice que para una correcta elaboración de un sistema que se valga de filosofía jurídica, se debe delimitar de manera correcta el objeto material, sobre el cual la filosofía contribuirá con el cumplimiento del derecho, que es básicamente su esencia. Naturalmente, en la investigación filosófica se elaboran conceptos, se establecen principios y se entablan relaciones que son productos de la razón. Todo lo anteriormente nombrado tiene un fundamento real y contiene una expresión clara de la realidad jurídica en el contexto en que se esté desarrollando.
En conclusión, el concepto de derecho o la noción de justicia, lejos de ser formadas a priori, son conceptos y normas a posteriori, que no expresan, digamos, ningún ideal, entendiendo la filosofía del derecho no como construcción racional, sino como filosofía a partir de la experiencia jurídica.